Jesús Jiménez. Él es un especialista graduado en políticas públicas, y te agradezco mucho, licenciado, que nos tomes esta llamada. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Juan? Un gusto saludarte, saludar al auditorio, con el ánimo de que se encuentren muy bien, espero que todos estén muy bien, y pues aquí saludando y cerrando la semana, ¿no? Sí, claro, bueno, con muchos temas, ¿no? ¿Que serían cuáles? Así como el bueno, el malo y el feo, ¿cuáles serían, doctor? Pues mira, es interesante, pues el cierre de semana, la entrada en vigor del nuevo, el TEMEC, que prácticamente la semana que viene, pues ya vimos que el embajador de México en Estados Unidos, perdón, de Estados Unidos en México, ya va viajando hacia Estados Unidos para preparar o hacer los preparativos de la visita, si no oficial, sí de trabajo del mandatario mexicano, la primera que sería al extranjero, ¿no? Ese es un tema. Y el otro, pues prácticamente el crimen, la violencia en el país se está agudizando. Es un momento en el que hay que cerrar filas en torno a una estrategia bien definida. Y tercero, pues bueno, el mensaje que dio el paisano, el presidente Andrés Manuel López Obrador, digo, un mensaje con motivo del 1 de julio, en el que cambió radicalmente, ¿no? Las condiciones políticas y estrategias de gobierno en México a 2 años del gran triunfo de Andrés Manuel. Un mensaje que estuvo un escenario totalmente diferente. El presidente es un hombre acostumbrado a las masas, a la interacción con su pueblo, con su gente, y este mensaje pues fue muy radicalmente diferente debido a las condiciones de la pandemia. Vimos a un presidente desde un salón del Palacio Nacional, acompañado solamente de unos miembros de su gabinete y de una silla a su lado, en el que hizo desde su óptica un análisis de los logros alcanzados. Y desde luego también habría que decir que entendió, por lo menos en el discurso, que hay todavía algunas áreas de oportunidad, como lo que se refiere a la seguridad, en materia de seguridad. No es un discurso, Juan, amigos, pues muy diferente a los que estábamos acostumbrados a ver del presidente Andrés Manuel, debido a que, insisto, fue un escenario totalmente diferente al que él está acostumbrado. Pero yo vi todavía, pudimos sentir un discurso más real de la situación que hoy atraviesa el país, desde el ámbito social, desde el ámbito de educación, desde el ámbito de seguridad y desde luego desde el ámbito de salud, que tiene o que presenta en este momento pues un reto significativo o mayúsculo para la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador. Sí, sin duda ha sido, bueno, ya todas las semanas son bien agitadas. Ya está lo del viaje a Estados Unidos para dar el banderazo de arranque formal al Tratado de Libre Comercio, al TECAM, que básicamente se tejió en el gobierno de Peña Nieto. Fue una pelota que ya entró al área de la Digamos 4T, que pues ya al final del partido. Sí. fíjate que evidentemente inicia estas negociaciones eh, el entonces secretario de Economía y Alfonso Guajardo, el secretario de Economía del presidente Enrique Peña Nieto, pero desde la transición, que fue un fenómeno, Juan, amigos, muy interesante ver cómo el presidente Enrique Peña Nieto le permitió, o más bien el entonces candidato virtualmente triunfador de las elecciones, pues vimos que desde el primer día después de la elección, el lunes, ya empezó una gestión como de transición, y los reflectores se movieron directamente hacia él. Y ojo, ni siquiera había sido declarado presidente electo totalmente de manera institucional, ya empezaron a tomar decisiones. Y fue ahí donde el presidente electo incorpora a el hoy subsecretario de Relaciones Exteriores para la América del Norte, a Jesús Seade, y Jesús Seade al final fue uno de los que entró
ya negociaciones directas, ojo, como parte, sin tener decisiones como tal, porque como observador, digamos, porque todavía el gobierno de México era representado por don Ildefonso Guajardo, que en ese momento era el secretario de Economía. Pero bueno, al final habrá que reconocer también a Jesús Seade como una pieza clave para que se diera y se concluyera como tal los rasgos de este nuevo TEMEC que ya entró en vigor el 1 de julio y que evidentemente pues será un acto protocolario, más bien pues una invitación, exigencia, por decirlo de alguna forma, del presidente norteamericano, porque lo que él está queriendo hacer precisamente realmente es una cuestión mediática de campaña que le permita sus intereses. Pero bueno, veremos, insisto, el comportamiento. Habrá que reconocer que el llevar a buen término ese nuevo tratado, que es el TEMEC, como se le ha bautizado, pues en un momento en el que tenemos un presidente muy polarizado en Norteamérica, pues bueno, es un avance. Y también habrá que decir que a esta reunión programada para la próxima semana todavía no ha confirmado el primer ministro de Canadá. Justin Trudeau, al parecer, no asiste a esta reunión y entonces sería de una forma bilateral, ¿no? México-Estados Unidos. Claro, sí, hay quien dice que es posible que de último momento pudiera aparecer Trudeau, pero no físicamente, sino de manera virtual, por el tema de la pandemia y lo duro que está en todas partes, pero particularmente en Estados Unidos. Pero independientemente de la pandemia, Juan, amigos, realmente Justin Trudeau ha tenido con el presidente norteamericano sí diferencias, incluso desencuentros. Yo creo que es una forma de evitar este tipo de desencuentros. En el pasado ya han tenido desencuentros y yo creo que no asistirá, evidentemente. Y además que se tiene claro que el presidente norteamericano pues anda en campaña, ¿no? Entonces a lo mejor no se presta tanto Canadá a los intereses del presidente. Claro. Ahora, ¿no crees que en un momento dado hay otro escenario que tal vez no hemos percibido o no hemos detectado, que pudiera ser el hecho de que pues a lo mejor ni se burla Trump de López Obrador, ni lo agarra de escalón o de puerquito para ganar simpatías, o lo abraza para que los que simpatizan con Andrés Manuel pues lo quieran en automático también a alguien que los ha insultado tanto, ¿no? Aunque también, y Andrés Manuel en su momento, no sé si en campaña, pues fue cuando dijo, voy a ir un día a ver a ese señor Trump para decirle que ya le baje a sus insultos. Vale otra cosa, porque bueno, pues así es la política, y ni hablar el arte de tragar sapos sin hacer gestos. Pero a lo mejor Andrés Manuel es tan hábil y le gusta tanto el reflector y la cámara, que no creo que desperdicie la oportunidad de estar en una plataforma que ahí sí va a ser vista por todo el mundo. O sea, y que lo aproveche para dar un mensaje. A lo mejor Andrés Manuel le saca toda la ventaja a la visita y le da la vuelta como acostumbra, con ese olfato político que tiene, que muchas veces se confunde con la suerte, ¿verdad? Y esa obstinación, pues a lo mejor se saca de la manga un as y queda muy bien. No, mira, habrá que decir que el presidente mexicano va a estar, Juan, amigos, en un territorio realmente desconocido. Mira, no es lo mismo manejar la prensa mexicana que la prensa norteamericana, claro, en donde te está cubriendo fuentes como el Washington Post o el New York Times. Entonces, que son medios muy duros, son medios duros que estarán buscando la nota, sí, muy críticos, y entonces créeme, el presidente tendrá un manejo mediático extraordinario, si tú lo quieres, en suelo mexicano, cuando él es el mayor protagonista de la política mexicana desde el ámbito, insisto, político y también de la administración pública. claro. Pero allá va a estar con un homólogo en el que no sabemos cuál será su reacción, pero además ante reflectores que, perdóname, pero no están maiciados, reflectores realmente críticos,
y con contundencias en los cuestionamientos que realizan durante los pronunciamientos. Entonces, habrá que ver, digo, el presidente mexicano tendrá una postura, digamos, un poco analítica, un poco prudente respecto del presidente norteamericano, pero veremos hacia dónde lo llevan los cuestionamientos y cómo atajan tales cuestionamientos, porque tendremos que decir también que últimamente el presidente norteamericano ha sido una felicitadera a México, por decirlo de alguna forma, que ya van más de 160 veces que felicita a México y las acciones que ha tomado en materia migratoria. Es decir, las relaciones, por lo menos mediáticas, del presidente, de ambos presidentes, son, buenas, quizás muy buenas. No se conocen aún personalmente, ya harán lo propio la próxima semana, y son buenas en el sentido de que al presidente Donald Trump le parece un buen hombre el presidente Andrés Manuel, porque ya lo ha dicho en reiteradas ocasiones, es un buen tipo. Le cae bien. Se cae bien, sin conocerse, pero habrá que ver las reacciones, porque, insisto, con el presidente norteamericano no hay líneas escritas. ¿Me explico? O sea, pudiera haber cualquier connotación inesperada que pudiera sacar de contexto la reunión, y habrá que ver el manejo que tenga el presidente mexicano. Claro, definitivamente. Sí, yo decía, pues tal vez no hay un mensaje para el mundo anglosajón, pero que diera un mensaje a América Latina. No sé, tal vez tenga tiempo de prepararlo, pero como tú bien dices, es un escenario desconocido, es un mundo desconocido para Andrés Manuel López Obrador. Pues ya esos niveles que se traen allá, pues de mucho tiempo antes que nosotros, esa apertura democrática que existe, y bueno, pero sí tienen puntos muy coincidentes. Por ejemplo, esa forma de llevarse tan pesado, por decirlo menos, con la prensa, de estar descalificando las fake news de determinados periódicos que les dicen son famosos pero no verídicos, son coincidentes, son muy diferentes, vienen de mundos distintos, pero al final de cuentas tienen algunos sesgos muy, muy parecidos, y por no decir idénticos. No, y al final, yo creo que se caen bien ambos mandatarios, porque comparten a lo mejor ciertas características, pero, por ejemplo, con los medios, el propio Donald Trump hace unos días ha dejado parada a los medios, y cuando no le gusta una pregunta se da la vuelta y se va. Sí. Entonces, es ahí donde será interesante ver el comportamiento, o al final de cuentas no quieran compartir un mensaje, o quieran compartir un mensaje sin preguntas y respuestas. ¿Me explico? Sí. Todavía, ¿por qué? Porque se hizo mucho hincapié en que no será una visita oficial, sino será una reunión de trabajo, ¿no? Entonces, habrá que ver todos estos resultados. Lo que es interesante, Juan, amigos, es la entrada en vigor de este nuevo tratado, de este TEMEC ya modernizado, y bueno, que se espera mucho, y veremos entonces cómo México responde, porque tendremos que recordar que prácticamente las reformas secundarias o las reformas que exigían este nuevo tratado prácticamente se dio a un cuarto o a un 5 para la hora de que sesionó el Parlamento mexicano, ¿no? Sí. Todavía un día antes de la entrada en vigor apenas estaban aprobando las... No, hubiera sido terrible que no se lograra, ¿no? Eso también hay que decirlo, que así como se critican muchas cosas, pues también creo que esto era importantísimo para nuestro país por el tamaño y la dimensión del socio, de nuestro socio principal, que es Estados Unidos, ¿no? Comercial, sí, correcto, la dependencia comercial que tenemos de Estados Unidos. Así es. Entonces, aún cuando entramos 5 para la hora, hay que reconocer que pese a todos los intereses, privó un interés mayor, un interés superior, que fue el de México, y los diputados se pusieron muy de acuerdo, y el Congreso en general mexicano pues aprobó estas reformas
para poder tener vigencia el nuevo TEMEC, ¿no? Claro que sí. Bueno, pues doctor, seguimos en contacto, te agradezco muchísimo. Estamos al habla, habrá Sí. que esperar qué pasa la próxima semana. Estamos, digamos que a nivel nacional también, pues en una cuestión mediática muy difícil de seguridad, y vemos que hubieron en menos de 24 horas pues otros policías muertos y demás, ¿no? Que además es lamentable. Pues hay que observar desde muy arriba el panorama nacional del país y cerrar fila en torno a un objetivo común que se llama México. Claro Un que abrazo, sí. Juan. Sí, y tenemos pendiente, ¿sabes qué tema creo yo que pudiéramos abordar en próximos días? El tema de la corrupción en los juzgados, como hemos venido viendo que de pronto pues no se integra, eso ocurre desde hace mucho, no se integra bien la averiguación y hay que dejar libre a alguien que está, lo cacharon, ¿verdad? En la comisión de un delito y sale libre. Pero ojo, Juan, es que no podemos partir de la premisa de la corrupción en los juzgados. Hay que partir de la premisa que, como bien dices, la integración de las carpetas de investigación no corresponde a los juzgados. La integración de las carpetas corresponde a la fiscalía. Y los juzgadores solo toman decisiones respecto de lo que las partes le presentan. Y si a un juez no les das los elementos suficientes o necesarios, mínimos, para mantener en la cárcel a una persona, pues evidentemente no puede dejarlo en la cárcel. Y sobre todo también vimos hace unos días que mataron el asesinato de un juez federal con su esposa. Imagínate qué garantías hay para un juzgador el que remita una condena en contra del crimen organizado, poniendo en peligro su propia integridad física o la de su familia. Yo creo que no tiene que ser vista desde luego toda la corrupción de los juzgados, que yo no digo que no haya, pero hasta antes de los juzgados la propia persecución de los delitos, la carpeta de investigación y demás está precisamente en las fiscalías, que es las que debieran profesionalizarse de manera urgente, Juan, amigos. Pero bueno, será un tema que tocaremos más a fondo próximamente. Claro que sí, te agradecemos muchísimo. Un abrazo a todos, que tengan muy buen fin de semana y ante todo pues estaremos en contacto cubriendo este tipo de noticias. Un fuerte abrazo. Claro que sí, un fuerte abrazo, gracias, estaremos